Este lago desaparece por completo cada año sin evaporarse, y lo más inquietante es que nadie puede percibir exactamente el momento en que decide hacerlo. En lo profundo de un valle remoto, rodeado de montañas escarpadas y bosques densos, se encuentra un lago que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Este lago no destaca por su tamaño ni por su color, sino por un fenómeno sorprendente. Desaparece casi por completo durante varios meses de cada año, para luego aparecer con precisión, como si obedeciera a un calendario secreto que nadie puede comprender del todo. Los científicos lo han estudiado durante décadas, y aunque algunos aspectos se entienden, muchos detalles siguen siendo un misterio que fascina a visitantes y expertos por igual. El lago se forma sobre un terreno kástico, caracterizado por rocas calizas, porosas, que permiten que el agua se filtre lentamente hacia cavidades subterráneas. Cuando la presión subterránea alcanza cierto nivel, el lago comienza a drenar rápidamente, dejando a la vista un lecho seco de arena y barro, salpicado de troncos y piedras que normalmente estarían sumergidos. Durante este periodo el paisaje cambia drásticamente. Lo que antes era un espejo de aguas tranquilas se convierte en un terreno árido y silencioso, donde pequeñas plantas resisten emergentes y los animales migran en busca de fuentes de agua. Los lugareños han presenciado este fenómeno durante generaciones. Para ellos el lago no es solo un cuerpo de agua, sino un símbolo de la fuerza y el misterio de la naturaleza. Existen numerosas leyendas sobre su desaparición y regreso. Algunos hablan de espíritus que controlan el agua, otros aseguran que refleja acontecimientos futuros, y hay quienes sostienen que su ciclo anuncia cambios importantes en la región. Aunque estas historias carecen de base científica, contribuyen a la fascinación que rodea al lago y atraen visitantes de todo el mundo. Durante la estación seca, el lecho del lago revela un paisaje casi surrealista. Troncos secos que se elevan sobre la arena, formando figuras que parecen esculturas naturales. Pequeñas dunas se forman por el viento, creando patrones que cambian constantemente. La fauna también se adapta. Algunas aves sobrevuelan la zona en busca de alimento, mientras otros animales exploran territorios que normalmente estarían bajo el agua. Los visitantes describen esta experiencia como caminar sobre un mundo completamente distinto, donde cada sonido se percibe con claridad, desde el crujido de la arena hasta el canto del ave solitaria. El regreso del agua es igualmente impresionante. Al principio, pequeños charcos aparecen dispersos en el lecho seco. Poco a poco, el agua comienza a fluir y a llenar el lago de manera uniforme. En cuestión de días, el barro desaparece y las aguas cristalinas reflejan las montañas circundantes, restaurando la belleza que parecía haber sido borrada. Los peces regresan, las aves acuáticas vuelven a surcar la superficie y la vida del lago se reanuda con normalidad. Este cambio tan drástico ha sido registrado por numerosos investigadores, pero incluso con estudios y sensores, la rapidez y precisión del proceso continúa sorprendiendo a todos. Mientras el lago permanece seco, los visitantes científicos tienen la oportunidad de explorar su lecho y observar detalles que normalmente permanecen ocultos bajo el agua. Rocas erosionadas, raíces de árboles que se extienden a través del barro y fósiles de épocas pasadas se hacen visibles, ofreciendo un vistazo al largo historial del valle. Cada elemento parece contar una historia, desde pequeños sedimentos hasta troncos petrificados, mostrando cómo el lago ha cambiado a lo largo de los siglos. Este fenómeno permite que biólogos y geólogos estudien especies de plantas y microorganismos que emergen solo durante la sequía. El ciclo del lago también influye a la fauna circundante. Durante la desaparición del agua, los peces migran hacia riachuelos y pozos temporales. Algunas aves acuáticas se desplazan a lagunas cercanas. Sin embargo, ciertas especies más resistentes aprovechan la temporada seca para reproducirse o alimentarse de los recursos expuestos en el lecho del lago. Mamíferos como ciervos o zorros recorren las zonas que normalmente quedarían inundadas, creando un ecosistema temporal que cambia radicalmente con cada estación. Para los ecologistas, este lago es un ejemplo vivo de resiliencia y adaptación al cambio. Un microcosmos que se renueva año tras año gracias a la combinación de factores naturales y ciclos hidrológicos. Además, el lago ha capturado la imaginación de fotógrafos, artistas y escritores. Durante la sequía, el paisaje adquiere una belleza austera y dramática que contrasta con la serenidad de sus aguas llenas. Los troncos emergentes se convierten en esculturas naturales. Las dunas de arena crean patrones imposibles, y la luz del sol genera reflejos sorprendentes sobre los charcos dispersos. Quienes visitan durante este periodo describen la experiencia como caminar en un mundo suspendido en el tiempo, donde cada sombra y cada reflejo
reflejo parece contar una historia distinta. Muchos fotógrafos regresan año tras año, ansiosos por capturar los cambios sutiles que se producen en cada ciclo. Cuando finalmente el agua regresa, el lago no solo se llena de líquidos, sino de vida. Peces que habían encontrado refugio en arroyos cercanos vuelven, y las aves migratorias regresan para aprovechar la abundancia de alimento. Plantas acuáticas emergen y se desarrollan rápidamente, cubriendo partes del lago con verdes brillantes. Este retorno de la vida es un recordatorio del poder de la naturaleza para regenerarse, y un espectáculo que atrae tanto a científicos como a turistas. Los habitantes locales celebran la reaparición del lago como un evento natural significativo, y algunos incluso organizan incursiones y festivales para presenciar el regreso del agua y la restauración del ecosistema. Lo fascinante de este lago no es solo la desaparición o el retorno del agua, sino cómo cada ciclo mantiene un misterio que desafía la explicación completa. A pesar de los años de estudios geológicos, mediciones precisas y modelos hidrológicos, ciertos detalles como la velocidad con la que se vacía o se llena continúan sorprendiendo. Esto ha alimentado teorías alternativas, desde leyendas de espíritus guardianes hasta especulaciones sobre fenómenos geológicos desconocidos, haciendo que el lago sea tanto un objeto de estudio científico como un enigma cultural. A medida que el lago comienza a llenarse nuevamente, los cambios en el paisaje son asombrosos y rápidos. El agua fluye desde fuentes subterráneas y arroyos conectados, inundando primero las áreas más bajas del lecho. Lo que minutos antes era un terreno seco y árido se transforma en un espejo líquido, que refleja el cielo y las montañas circundantes. Este retorno repentino de la vida acuática atrae no solo a peces y aves, sino también a fotógrafos y científicos y curiosos, todos ansiosos por presenciar el fenómeno. Algunos visitantes han narrado historias de cómo en cuestión de horas que charcos aislados se unen para formar lagunas más grandes, como si la naturaleza obedeciera un plan perfectamente sincronizado. Los investigadores han medido la velocidad a la que el agua regresa, encontrando que incluso con sensores modernos los cálculos no siempre coinciden con lo observado. Algunos estudios indican que la porosidad de la roca caliza y la presión del agua subterránea interactúan de maneras complejas, creando un flujo que puede parecer impredecible. Sin embargo, estos datos no explican completamente por qué el lago desaparece y reaparece con tanta precisión cada año. Esta incertidumbre ha alimentado un halo de misterio que ha trascendido lo científico, convirtiendo el lago en un lugar emblemático para quienes buscan fenómenos naturales extraordinarios. Los habitantes locales también participan activamente en la observación de este fenómeno. Algunos cuentan que durante décadas han documentado el ciclo del lago, con fotografías y diarios, anotando cada detalle, la fecha exacta en la que el agua empieza a retirarse, el momento en el que los primeros charcos aparecen y cómo las especies animales reaccionan. Para ellos este ritual anual no es solo un evento natural, sino una tradición cultural que conecta a la comunidad con la tierra y la historia del valle. Incluso han surgido cuentos de fantasmas y apariciones, narrando que espíritus guardianes del lago regulan el flujo de agua, protegiendo la vida que depende de él y castigando a quienes perturban su equilibrio. Curiosos y turistas se acercan de todo el mundo, buscando no solo la belleza del lago, sino también la experiencia de caminar sobre el lecho seco y presenciar el regreso del agua. La combinación de ciencia, misterio y belleza natural convierte al lugar en un espacio único, donde cada visita ofrece una perspectiva distinta. Fotógrafos capturan patrones que cambian diariamente. Biólogos estudian organismos que solo emergen durante la sequía. Y viajeros disfrutan de una sensación de desconexión y asombro frente a la precisión de este ciclo natural. En resumen, este lago es un ejemplo extraordinario de cómo la naturaleza puede sorprendernos y mantenernos fascinados. Su ciclo anual de desaparición y reaparición combina geología, biología y misterio, creando un espectáculo que ha sido observado, documentado y admirado durante generaciones. Desde las teorías científicas hasta las leyendas locales, cada aspecto del lago invita a la reflexión sobre el poder y la resiliencia de la naturaleza, recordándonos que incluso en un mundo ampliamente explorado todavía existen fenómenos que escapan a la comprensión completa. Su historia continúa año tras año, como un enigma que desafía tanto a la ciencia como a la imaginación. A medida que el lago alcanza su nivel máximo, la transformación del paisaje es completa. Las aguas reflejan el cielo y las montañas, creando un paisaje natural tan claro que parece casi irreal. Lo que antes era un terreno árido y silencioso, se convierte en un ecosistema brillante y lleno de vida, con aves surcando la superficie, peces saltando y plantas acuáticas creciendo rápidamente.
rápidamente. La transición entre la sequía y la plenitud del lago es tan dramática que quienes la presencian la describen como un espectáculo mágico, un recordatorio del poder y la precisión de la naturaleza. Lo más fascinante es que este fenómeno ha mantenido su misterio durante siglos. A pesar de los estudios científicos, nadie puede predecir con exactitud cómo reaccionará cada año el lago ante pequeñas variaciones climáticas o cambios en el terreno. Incluso los modelos más avanzados muestran ligeras diferencias, lo que refuerza la idea de que, más allá de las explicaciones racionales, existe algo casi inexplicable en este ciclo. Los lugareños suelen decir que el lago tiene una voluntad propia, un carácter que no puede controlar ni anticipar completamente. Además de su aspecto natural, el lago ha generado numerosas historias humanas. Fotografías antiguas muestran la desaparición del agua. Registros de diarios revelan cómo generaciones de familias han seguido su ciclo, y viajeros de épocas pasadas dejaron escritos sobre la sensación de caminar por un lecho seco, que semanas después se transformaba en un cuerpo de agua perfecto. Cada testimonio refuerza la fascinación que rodea al lago y sugiere que, aunque la ciencia puede explicar ciertos detalles, el fenómeno sigue siendo un misterio, que toca lo emocional y lo cultural. Finalmente, el lago se convierte en un símbolo de resiliencia y renovación. Su desaparición y reaparición nos recuerda que la vida puede adaptarse, transformarse y recuperarse con fuerza, incluso en las condiciones más inesperadas. La precisión de su ciclo anual, el contraste entre la sequía y la plenitud y las historias que genera, hacen de este lago un fenómeno que combina ciencia y cultura y misterio en un solo lugar. Para quienes lo visitan, representa una experiencia única, la oportunidad de presenciar cómo la naturaleza guarda secretos que desafían a nuestra comprensión y cómo a veces lo inexplicable puede ser también lo más hermoso.